Bueno, hola a todas, a todos, a todes, buenas tardes. Bueno, empezar entonces para habilitar ya el conversatorio, hago una breve descripción de quienes van a estar conversando. Bueno, yo soy Diana Broggi, soy subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Nos acompaña Enrique Stola, que es feminista, psiquiatra, experto en violencia de género y abuso sexual contra las niñas y adolescentes. Y Matías de Stefano Barbero, que es antropólogo, es becario doctoral del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y él centra su investigación en la construcción de las masculinidades y la relación entre violencia y género. Les comento un poquito brevemente lo que pensamos para esta primer parte, que tanto Enrique como Matías puedan estar haciendo un encuadre de entre 10 y 15 minutos, un encuadre que cada uno de ellos también eligió para poder compartir elementos, y después en términos generales los contenidos que van a estar atravesando las preguntas y el intercambio, tienen que ver con, bueno, los mandatos y los estereotipos de la masculinidad, la hegemonía de lo masculino, que implica ser hombre como investidura de poder, el rol de la familia, los grupos de pares, el Estado, las instituciones, los medios de comunicación y el mercado en la construcción y reproducción de la hegemonía masculina, la violencia contra las mujeres, las feminidades y la asimetría de poder entre los géneros, la violencia de género como fenómeno social y estructura de la cultura patriarcal. Eso en términos como muy generales de ejes, pero bueno, pensamos este primer momento de encuadre, así que vamos a escucharlo a Enrique, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a hacer una pequeña síntesis para llegar al momento actual, pero una pequeña síntesis que comienza en el 1492. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. ¿Sale bien? Perfecto. ¿Sale bien mi voz? Muy bien. Bien. En 1492, los europeos, los hoy llamados europeos, descubren América. Pero, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento se comienza a conformar una nueva forma de dominación. En ese momento surge la idea de raza. Es el momento que esa idea de raza se aplica primero contra los indios, que es lo más parecido a un hombre, y las hembras, que son las mujeres que están con los indios, pero que son calificadas como hembras, lo más cercano al estado de naturaleza. Y en ese momento es cuando la mujer blanca pasa a valer más que un varón indio, y mucho más que una hembra india, y luego va a valer mucho más que un negro y que una negra. Por otro lado, ¿qué pasaba con las mujeres en lo que después se llamó Europa? Las mujeres no podían ejercer la medicina, las mujeres no podían manejar su propia economía, las mujeres participaban de esa institución patriarcal que es la situación de prostitución, y no podían participar en la política. ¿Qué pasaba en nuestra América? Que había un patriarcado débil o de baja intensidad, que pasa a constituir luego, en ese entronque patriarcal, un patriarcado fuerte. Aquí las mujeres participaban de la vida comunitaria, participaban políticamente de la vida comunitaria, gestionaban la cuestión económica, ejercían la medicina, y la sexualidad era libre, como hoy podemos hablar de sexualidad libre. O sea, no existía la prostitución en nuestra América. Se va construyendo, con las riquezas que extraen de aquí, se va construyendo el capitalismo, constituye esta riqueza el capital originario, se va afianzando la idea de raza,
se van afianzando los mecanismos de dominación de género que van traspasando, no importa cuál es el sistema socioeconómico, que en este área de Occidente y su área de influencia, que estamos nosotros, se sigue manteniendo como constante la dominación de género y la racialización de los cuerpos. Desaparece, tenemos el cristianismo fuertemente presente en nuestra América, y desaparece esa fluidez que podía existir, esa transitividad entre un género y otro, y se instala claramente ese binarismo hombre-mujer, o lo único, el hombre y la otredad, las mujeres. Tenemos un salto, vamos a la década del 60. ¿Qué pasó en la década del 60? En la década del 60, los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes participaron como sector social por primera vez, y se expresaron políticamente por primera vez en el mundo. Nunca antes había ocurrido que la juventud de todo el mundo se expresara políticamente. Y entonces lo vemos en la resistencia dentro de los países socialistas, el Mayo francés, el Cordobazo en Argentina, las luchas revolucionarias, la Revolución cubana, la Revolución cultural en China. No abro aquí, no entro a cuestionar la validez o no de cada una de las reacciones. Todo eso se producía. Las revoluciones estaban a la vuelta de la esquina. Podemos alcanzar sociedades justas. Varones, mujeres se rebelaban fuertemente, a veces con movilizaciones masivas, con eclosiones en las ciudades, con la guerrilla. Se movilizaban fuertemente por un mundo justo. O sea, cuestionaban los valores establecidos. Recuerden Estados Unidos, la lucha contra la guerra de Vietnam, de las jóvenes universitarias, la revolución sexual, la aparición de la pastilla anticonceptiva, que permitió a las mujeres relajarse con respecto de esa maternidad obligatoria y poder vivir su sexualidad. Y hay algo importante dentro de este contexto, muy importante y muy clave para nuestras masculinidades, y obviamente para la liberación de las mujeres, que es lo que ocurrió en Norteamérica y lo que impulsaron las feministas norteamericanas. Las feministas norteamericanas hicieron visible muchas cuestiones. Lucharon por el aborto, por la igualdad, por la libertad sexual, por la libertad de sus cuerpos. Pero hicieron visible, por ejemplo, que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa. Allí estaba el macho cristiano, que de misa dominical, que cumplía con los preceptos de la iglesia protestante o cualquiera de las divisiones del cristianismo, de las instituciones cristianas. Este macho las molía a palo o las mataba dentro de la casa. Hicieron visible el incesto paterno-filial. Ese macho, buen hombre de familia, se follaba, se cogía, se abusaba a sus niños o a sus niñas. Hicieron visible la violación dentro del matrimonio, esa institución para mí nefasta y que ha sido tan útil a la estructura como institución, a la estructura del desarrollo capitalista y la conformación de la familia cristiana, tan útil al desarrollo y complementaria al desarrollo del capitalismo. Hicieron visible el tema de la violación y lograron que en varios estados la prohibieran, y creo que las últimas prohibiciones fueron después del año 2000. En esta cultura de la violación que las sociedades mantienen, las sociedades patriarcales mantenemos. Pero había otros cuerpos que también se expresaron en esa época. Las mujeres lesbianas, que dijeron, somos lesbianas, porque ser lesbianas es un posicionamiento político, no somos mujeres. No queremos aceptar ni la dominación del macho ni la dominación patriarcal. Somos lesbianas, y ser lesbianas es un posicionamiento político. Y rompieron esa dicotomía. Y aparecieron las trans, travestis, rebelándose, y aparecieron
el movimiento gay también revelándose. Por supuesto, después el movimiento gay tiene una variante, que es el gay capitalismo, que no tiene ningún problema en explotar a mujeres pobres para la reproducción. Pero en aquel momento fue una lucha por derechos y una eclosión que modificó las relaciones y rompió para siempre el binarismo de género. Ya no se va a poder detener más eso. Y al romper el binarismo de género, y con el cuestionamiento que trajeron las lesbianas, con el cuestionamiento que impulsó el movimiento gay, las trans, travestis, con el cuestionamiento que hicieron las mujeres. Las mujeres rompieron algo fundamental. Desde el inicio del capitalismo se había determinado que a cada hombre le correspondía una mujer, sea de la alta clase, sea de la baja clase, clase trabajadora, y aquel varadora que estaba en el escalón más bajo podía sentirse gratificado en cuanto a ser dueño y poseer y tener ese sentimiento de que era propietario, porque era propietario de una mujer. Y la mujer estaba minorizada. Por supuesto, después vino la reacción. Y reacciones que todavía, el backlash, reacciones que todavía se mantienen. Les doy un ejemplo. Todavía, a partir de la reacción contra las mujeres que denunciaban abuso sexual, se mantienen en nuestros judiciales, patriarcales judiciales, se mantienen una institución, sería patriarcal, dentro de la institución social, que es el sistema de alienación parental, que se utiliza para castigar a las mujeres, a las madres protectoras que denuncian abusos o la violencia contra sus niños o niñas. Y esto lo aplican jueces y juezas machistas, porque bueno, el patriarcado tiene género masculino, pero el machismo atraviesa absolutamente todos los cerebros. No importa la orientación sexual ni identidad que se pueda tener. De ahí que la génesis de nuevas masculinidades, no aquellas que produce el mercado, que produce hoy el capitalismo, que las masculinidades que se han roto, por ejemplo, de la precarización de la vida, esa masculinidad hegemónica que ya no puede decir yo soy un hombre porque mantengo a mi familia. Un carajo, hoy nadie puede mantener solo un grupo familiar de acuerdo a la modalidad cristiana, ¿no? Hombre, mujer, 2, 3, 4, 5 chicos, no lo puede mantener. Pero, como dice Beatriz Jimeno de España, dice, a los hombres nos ha quedado el fantasma de ser proveedor. Y entonces tenemos que buscar recursos simbólicos para tratar de mantener ese supuesto ejercicio del dominio. Bien, nuestras masculinidades están hoy cuestionadas, y la masculinidad hegemónica está fuertemente cuestionada, por suerte, y ha sido gracias al movimiento de mujeres, gracias a las feministas, y ha sido gracias a todas aquellas personas que, perteneciendo al movimiento lésbico, trans, travesti, etc., han dicho, basta muchachos, no queremos más dominación. Paro aquí. Gracias, Enrique. Bueno, te damos la palabra, Matías, también para hacer tu encuadre. Matías, no te estamos escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias, ante todo, por la invitación. Yo quisiera empezar precisando una cuestión que quizá ya sepamos, pero que muchas veces cuando hablamos sobre masculinidad, especialmente sobre masculinidad hegemónica, a veces tendemos a simplificar. Cuando hablamos de una masculinidad hegemónica y de otras masculinidades o de nuevas masculinidades, tendemos a pensar de una u otra manera en identidades, en esencias, digamos, que aunque no sean naturales, a veces las pensamos incluso como esencias políticas, si se quiere también. Y muchas veces dejamos de lado
que las masculinidades se construyen en las relaciones de género, en contextos y en situaciones particulares, que se trata de posiciones en las relaciones de género. En este sentido, no tenemos una masculinidad, sino que vamos ocupando diversas posiciones vinculadas a la masculinidad en las relaciones de género. Entonces, en algunos momentos de nuestra vida o en algunas situaciones, podemos ocupar posiciones de poder vinculadas a nuestra masculinidad y en otras de subordinación, vinculado también a lo que decía Enrique, que tiene que ver con la clase, que tiene que ver con la raza y con diferentes matrices de subordinación. En este sentido, poder y vulnerabilidad no son incompatibles cuando hablamos de masculinidad. De hecho, muchas veces se intersectan, son simultáneos. Ocupamos posiciones de poder y de vulnerabilidad en las relaciones de género, y si las entendemos, digamos, siempre como relaciones precisamente de poder y vulnerabilidad. De hecho, la vulnerabilidad está íntimamente relacionada con la forma en la que se construye el poder masculino en los sujetos, digamos, en cómo la estructura deviene después en subjetividad. Muchas veces nos quedamos en la enunciación de conceptos como estos, cuando hablamos de masculinidad, y yo quería compartir hoy con ustedes una reflexión producto de un trabajo de campo que hice en los últimos años en los grupos psicosocioeducativos para hombres que ejercen violencia, que hacemos en la Asociación Pablo Besón, para preguntarnos fundamentalmente cómo es que se construyen las relaciones de poder masculinas, qué papel tiene el grupo de pares masculino, y cómo esas relaciones se articulan con la violencia que después estos hombres ejercen contra las mujeres. Y para eso quería compartirles una historia de vida de uno de los hombres que han ejercido violencia contra sus parejas, que asistió a los encuentros grupales de la asociación y que yo entrevisté en varias oportunidades. Vamos a llamar a este hombre Martín, es un joven centroamericano, que cuando fuimos trabajando en la construcción de la masculinidad nos contó que en su infancia fue un chico gordito y enfermo, porque tenía asma, y él cuenta que por eso siempre fue el Gil, digamos, ¿no? El que todos tomaban de punto. Y nos contaba que sufrió todo tipo de vejaciones durante la primera década de su vida, ¿no? Hasta que un día, en los últimos años de la escuela primaria, un compañero de colegio que siempre lo molestaba, que siempre le pegaba, empezó a insultarlo, diciéndole gordo y diciéndole maricón, mientras lo golpeaba. Pero a diferencia de otras veces, aquella vez en la situación de Martín y el compañero, estaba presente la chica que le gustaba a Martín. Y mientras él atajaba los golpes llorando, sintió que ella lo miraba como diciendo, y esto dice él, ¿no? Dice, te están agarrando de punto y no vas a hacer nada. Y ahí fue que Martín cuenta que se defendió por primera vez. Él dice que pensó que ella con la mirada le estaba diciendo todo. Y ahí se volteó, y él dice, le rompí la cara al otro chico, dice, pero literalmente. Y Martín se dio cuenta en ese momento que podía hacer frente a las confrontaciones de sus pares en el colegio. Y se juró que nunca más lo iban a agarrar de punto, y después de ese día empezó a golpear los peluches de su hermana en la pared, a colgar, perdón, los peluches de su hermana en la pared y a practicar golpes contra los peluches como si fueran sacos de boxeo. Y él decía que si alguien quería hacerle algo, él iba a empezar a defenderse, porque, esto decía él, cuando vas creciendo, te van gustando las chicas y lo que uno no quiere es que le digan maricón, o que te molesten, así. Y eso era una manera para él de decir, no soy maricón, ¿no? Entonces, cuando se defendía de la violencia que sufría, simultáneamente estaba construyendo su heterosexualidad y construía una posición hegemónica en su masculinidad. Él no quería ser maricón, él quería ser heterosexual. Y él decía, bueno, yo ya no era el niño de casa, que salía, lo golpeaban y volvía llorando. Entonces él cuenta que así fue construyendo lo que él llamaba a él mismo su identidad de hombre. Él iba fijándose en las actitudes de los hombres más grandes del barrio y fue aprendiendo a hablar como ellos, a insultar, a escupir. Dice que empezó a fumar, a tomar alcohol. Y así fue cambiando su posición en las relaciones de su grupo de pares, donde ya no era el Gil, no era el último de la fila, y así fue notando que era el más débil al que siempre molestaba.
Y así lo cuenta él, dice, entonces cuando yo veía que había uno más débil que yo podía ser más fuerte que él y lo podía molestar. Ya no me ponían en el lugar de Gil. Él dice, yo todavía lo era, pero no era el último. Era como una gradita, dice él. Yo no era el cabecilla ni nada, pero en el círculo que fui armando, ya era yo el que molestaba, el que pegaba. Esta idea de gradita, que al final es una idea de jerarquía, aparece también en el relato de Pedro, otro de los varones que ejercen violencia que asistieron a la asociación Pablo Besón. Y Pedro decía esto, dice, cuando una persona te agrede, uno piensa que si no responde es un boludo. Es como dejar al otro ahí arriba y uno queda abajo y ya está. Como que los demás te ven así y todos se dan cuenta que estás ahí y tratan de pasarte por encima. Entonces es como que hay un estatus invisible. Un estatus invisible. Es una competencia y eso yo lo veía. Entonces tenía que hacerme respetar. Entonces, la violencia que Martín o Pedro sufrieron en su infancia por parte de sus pares fue configurando lo que Jules Falquet, una feminista francesa que el otro día nombraba a Lucho en el primer conversatorio, lo que ella llama el principio de jerarquía, que es lo que caracteriza a las masculinidades hegemónicas. Y les fue mostrando a Pedro y a Martín que esa jerarquía es deseable en la medida en que una de las formas posibles para dejar de sufrir violencia es adoptar ese principio de jerarquía en las relaciones y progresar en esa jerarquía. El ejemplo de Martín muestra como un subordinado, como una masculinidad subordinada en los términos de Connell, si participa de las estructuras jerárquicas, eventualmente puede progresar en la jerarquía y escalar posiciones, pero no se entra en las estructuras jerárquicas por arriba, se empieza de abajo, ¿no? Que es una frase muy masculina esa también, hacete de abajo, ¿no? Y se empieza de abajo sufriendo violencia, pero aprendiendo a resistirla con la promesa de que si se forma parte de esa estructura, después se podrá progresar y tener a otros más abajo sobre quienes ejercer violencia. La importancia de las relaciones de poder entre varones, de la heterosexualidad y de la violencia, es vital también en las relaciones de poder entre varones y mujeres. Así lo cuenta Martín cuando habla de sus primeras experiencias sexuales. Para él, la heterosexualidad estaba íntimamente relacionada con su posición en su círculo. Él decía, entre más mujeres tenías, más guapo eras. Y él venía de ser el gordito y el asmático, pero quería aprender a ser como sus amigos, que todos se enamoraban de ellos. Así que decidió aprender a hablar, a seducir a las mujeres, porque él dice, yo quería ser macho, tener una acá, tener otra allá. Y él cuenta, dice, y mejor si mis amigos las conocían, ¿viste? Yo trataba de que las conocieran para que dijeran, andás con buen culito. Y yo decía, sí, soy macho, ¿viste? Y él reflexiona durante la entrevista, dice, no sé cómo es que se mezcla ese pensamiento, pero es como que entre más mujeres tenés, más hombre sos. Sos más atractivo a la vista de los hombres. Lo voy a subrayar. Sos más atractivo a la vista de los hombres. Pero para las mujeres sos un perro, sos un mujeriego, dice. Pero uno no piensa mucho en las mujeres. Uno piensa en cómo los hombres lo ven. Da como un respeto entre los hombres cuando hablan de esa forma, ¿viste? Entonces aparece la idea esta de intersubjetividad de la masculinidad que cuenta Rita Segato en las estructuras elementales de la violencia, donde hay un paisaje mental o físico, concreto, en el que la experiencia de uno mismo se va ajustando continuamente a ciertos fines y es modulada, digamos, por las circunstancias concretas en la relación con los otros, ¿no? Y ese otro, en las palabras de Martín, es un par masculino, porque uno no piensa mucho en las mujeres. El policía del género, como dice Kimmel, es otro varón, que nos examina constantemente y amenaza con devolvernos siempre a posiciones subordinadas dentro de esa jerarquía, si no participamos de esa estructura de la masculinidad hegemónica. Entonces la mirada del otro masculino aparece recurrentemente en las narraciones de las escenas de violencia de estos varones contra sus parejas.
o sea, se sienten interpelados por sus pares masculinos en el plano de lo concreto o en el paisaje mental. Entonces aparecen muchas veces en los hombres que han ejercido violencia ideas como, o expresiones como me sentí un boludo o me sentí desautorizado, y otras expresiones, ¿no? Que denotan esta aprehensión de la mirada examinadora del otro sobre la propia masculinidad. Y Martín cuenta que en las situaciones de violencia, su mujer se defendía muchas veces a arañazos, ¿no? Y él contaba que sus amigos se burlaban de él después. Le decían, ay, te pegó la mujer, portate bien, porque andaba con todo el cuello arañado. Y esos comentarios de sus amigos eran, él dice, un alimento para ese enojo, para esa ira. Y él cuenta, dice, entonces yo reaccionaba más, reaccionaba peor, y no me sentía con respeto en la forma en la que ella me hablaba enfrente de la gente, de mis amigos. Entonces yo decía, yo quiero un respeto, ¿no? Cuando pensamos la violencia como un continuum a lo largo de las trayectorias vitales de estos varones, pero de todas las personas, y no como meros episodios particulares y desconectados, vemos que poder y vulnerabilidad están íntimamente relacionados, si consideramos, digamos, las relaciones de género inter e intragénero, ¿no? A lo largo de las trayectorias de vida de estos varones, hay una relación entre la multiplicidad de violencias, entre las que sufren y entre las que infligen. Como dice Kaufman, termina conformando como una tríada de violencia masculina, una tríada que es violencia contra las mujeres, violencia contra otros varones y violencia contra uno mismo. Entonces, la violencia masculina contra las mujeres está íntimamente ligada a las relaciones de poder entre varones, que cuando se trata de masculinidades hegemónicas son siempre relaciones jerárquicas, ¿no? Y esa jerarquía, ese miedo a perder estatus dentro del grupo, o la voluntad de ganar posiciones en la jerarquía, muchas veces se traduce de una manera compleja y para nada lineal en violencia contra las mujeres. En el caso de Martín, la paulatina, digamos, reflexión sobre su historia de vida y la transformación de sus relaciones de intersubjetividad masculina, sobre todo, lo fue llevando progresivamente a dejar de ejercer violencia y a cuestionar ese principio de jerarquía como forma de relación de género con hombres y con mujeres, mostrando que, digamos, lejos de ser un rasgo de la personalidad o una identidad, la masculinidad hegemónica es una posición en las relaciones de género, que puede ir variando a lo largo de la vida, como muestra la vida de Martín y como muestra la vida de un montón de varones que hayan ejercido violencia o no, y incluso de acuerdo a diferentes situaciones y contextos. Uno puede tener, si se quiere, una actitud de masculinidad hegemónica o un gesto de masculinidad hegemónica con alguien y con otra persona no. O en una situación y en otra situación no. No se trata de seres fijos, monstruosos en esta idea de masculinidad hegemónica, ¿no? Y nada, quería terminar con una interrogante que deja Martín durante una entrevista. Él dice, cuando yo era chiquito, todos me agarraban de su gil, y yo tuve que aprender a defenderme para no ser el gil. Y esa es lastimosamente la cultura que tenemos, defendernos a nosotros mismos. Y él dice, siempre ejercí violencia afuera y después la ejercí en mi relación. Y ahora que no lo hago, en mi relación y afuera, no sé qué hacer. Dice, cuando yo era violento tenía poder y me respetaban, y ahora me siento impotente y no sé qué hacer. La última expresión de Martín nos deja con una pregunta que nos termina interpelando a todos. Que en una sociedad que es cada vez más individualista, que es cada vez más excluyente, competitiva, violenta, ¿cómo podemos construir alternativas a esta ética de la jerarquía que configura la masculinidad hegemónica y que configura otras posiciones sociales? Digamos, la jerarquía no es solamente propia de la masculinidad, o no es la única, la jerarquía de género. Hay otras, como decía Enrique, que tienen que ver con la raza, con la edad, con la capacidad, etcétera, ¿no? En mi experiencia coordinando grupos de varones que han ejercido violencia en la Asociación Pablo Besón,
considerar la construcción de la masculinidad a lo largo de la vida, el lugar que ocupa la violencia en ella y a qué lógica responde esa violencia, es una buena puerta de entrada, digamos, para que los hombres puedan reconocer el daño que han hecho a las mujeres y a otras edades feminizadas también, y también a otros hombres, y repararlo, si es posible. En este sentido, la ESI es una herramienta fundamental para considerar también a tiempo, sobre todo, la dimensión de la vulnerabilidad como un pilar sobre el que se construye luego las posiciones de dominación, ¿no?, dentro de la sociedad. Y para que hacerse hombre, digamos, no implique hacerlo a costa de la deshumanización del otro, del sufrimiento, ni del sometimiento de nadie más. Hasta ahí tengo. Gracias. Bueno, gracias Matías, Enrique. Bueno, tenemos como algunas preguntas y la idea es poder realizar esto más un intercambio que puedan ir pensando también de conjunto. Nosotros en la actividad anterior con Luciano y que estuvo a cargo de Laurana Malacalza, surgen también como varias coordenadas. Nosotros decimos partimos del supuesto de la construcción de un proyecto político de masculinidad, y bueno, si comparten de alguna manera ese posicionamiento, esa idea marco, y desde ahí, bueno, ¿cuáles son los valores, las creencias centrales que se reproducen en los estereotipos de género en cuanto a cómo deberían ser los varones? Creo que varias de las cuestiones que traía Matías en el relato y en su exposición marca, si se quiere, como varios puntos en esa clave, y bueno, ¿qué papel también desempeñan las familias, las instituciones, los medios de comunicación, el mercado de trabajo, ¿no?, y otros ámbitos, obviamente, de inserción social en la reproducción de esos estereotipos de género masculinos? Y creo que esto, tal vez como para orientar más las intervenciones, la idea es que esta parte sea tal vez un poco más dinámica. Obviamente son como preguntas más generales. Los ejemplos suman mucho, y esto, ¿no?, como todo lo que podamos intercambiar más en términos de cuestiones lo menos teóricas, digamos, o más articuladas entre lo teórico y lo práctico, también desde sus experiencias, porque vienen los dos de mucha escucha, de mucho recorrido, también no solamente en la temática en términos de investigación y demás, sino también en cómo todo eso se ha puesto en juego en los distintos espacios, dispositivos que vienen llevando adelante. Así que, no sé si, bueno, para rotar, si querés, Enrique, tomar un poco esta primera parte. Pensaba que la sociedad, las configuraciones vehiculares, varones, mujeres, trans, travesti, gay, lesbiana, etcétera, todo puede ser objeto de estudio, pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros, no? Y me estaba acordando de una situación que viví hace muchos años, ¿no?, con una de las parejas que tenía. Yo estaba trabajando en el consultorio en mi casa, y bueno, salgo y voy al dormitorio. Estaba ella durmiendo, y bueno, la saludo, nos besamos. Yo trabajaba mucho, pero además de trabajar mucho, en ese periodo con ella, bueno, cocinaba, hacía las compras, arreglaba la casa, etcétera, ¿no? En un momento me dice, qué bien, me siento muy segura con vos. Y yo después me sentí sumamente satisfecho. Y salí a trabajar, a seguir trabajando, porque me da seguridad, me dijo. Y me siento sumamente satisfecha. Y dije, fantástico, me salí muy bien, le estaba dando seguridad, estaba cumpliendo un mandato
esto de ser proveedor y dar seguridad, hasta que tiempo después y con lectura esto me empezó a hacer ruido, y dije, a ver, yo no tengo por qué darle seguridad a nadie. Yo tengo que cogestionar espacios afectivos, espacios económicos, lo que sea, pero la seguridad es grupal, comunitaria, se construye entre varios, no tiene que hacerse uno cargo de dar seguridad a nadie. Salvo que sea un niño, una niña, un niñe, o un anciano, una anciana. Y entonces aparece enseguida el tema de los privilegios. Y permanentemente está el reclamo de las compañeras feministas, ustedes los varones tienen que renunciar a los privilegios, tienen que renunciar a los privilegios. Y yo pensaba, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Hay privilegios, ok, a los que se puede renunciar, es claro que se puede renunciar. Porque cuando uno toma una foto y ve a una mujer que está con una sobrecarga mental terrible, porque ser la garantía en una pareja heterosexual, porque es la garantía del funcionamiento de la casa en última instancia, en primera y en última instancia, y el tipo está siendo ahí servido, bueno, lógicamente, ese privilegio masculino que lesiona derechos, porque siempre el privilegio lesiona derechos, se puede modificar, haciéndose cargo a ambos. Yo, la verdad que a mí me molestan muchísimo los tipos que funcionan en las casas como si fueran discapacitados hogareños, ¿no? Que no saben dónde están las cosas, que no saben dónde está la ropa del nene, de la nena, que no saben las tareas que hay que hacer para la escuela, y muchas veces veo a las compañeras feministas siendo docentes de estos boludos. No voy a usar lenguaje académico. Entonces, digo, a ver, nosotros tenemos que renunciar a algo más profundo que estas cosas que se ven. Y en realidad, lo que tenemos que hacer es salir de ser sujetos del dispositivo de dominación masculina. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a dominar. Tenemos que destruir esa voluntad de dominar, porque así hemos sido socializados desde pequeños, y esa voluntad de dominar la ejercemos con manipulación, con seducción, con hacernos los boludos, lo que sea, la hacemos permanentemente. Sigo después. Ahora sí. Yo con respecto a esta idea de los privilegios, que me parece súper interesante cómo está habiendo todo un movimiento para cuestionarlos, yo creo que lo que podemos hacer es cuestionar las estructuras que hacen que determinadas cuestiones sean un privilegio masculino, desde el punto de vista del género. Si lo abrimos a otras cuestiones, pues, digamos, para poner un ejemplo, yo no puedo renunciar al privilegio de ser blanco en una sociedad que es racista, pero puedo cuestionar el racismo. No sé, lo mismo con la heterosexualidad, o con la edad, o con otras estructuras que se organizan jerárquicamente en la sociedad. Hay valores y creencias que tienen que ver con estereotipos masculinos, como, no sé, ser exitoso, confiable, independiente, racional, seguro de sí mismo. Pero no todos son valores y creencias, porque si no, creo que caemos mucho en la psicologización de la cuestión del género. Hay otras cosas, hay características físicas que se organizan jerárquicamente. No sé, lo decía antes, por ejemplo, ser blanco es parte de una idea de varón poderoso. Tener buen aspecto, ser alto, por ejemplo, los hombres que son bajitos están por debajo en la jerarquía masculina. O ser flaco, ¿no? Para que estamos visibilizando por fin un poco la gordofobia, por ejemplo, o no tener ninguna discapacidad. Y esos no son valores o creencias. El valor o la creencia que está detrás de eso es el valor de la jerarquización, de que hay una cosa que es superior a otra y otra que es inferior y que merece ser subordinada.
Y después hay características que son posiciones sociales. Ser joven, ser padre o no serlo. Esta idea que decía Enrique también de ser proveedor. Yo creo que las características en sí no necesariamente son problemáticas. O sea, quiero decir, las diferencias no necesariamente son desigualdades, son diferencias. La cuestión es cuál es el proceso a partir del cual se convierten en desigualdades. La idea de proveer seguridad a las personas que nos importan, a mí me parece rescatable. La cuestión es que no se convierta en un mandato y no se convierta en una cosa exclusivamente masculina. A mí me gusta sentirme seguro y protegido por las mujeres de mi entorno también, y por los varones de mi entorno. Entonces, nada, me parece que está bueno poner el acento en cómo las diferencias pueden construirse como desigualdades o no, y ver qué valores o qué creencias o qué características físicas o qué posiciones sociales son perjudiciales, si se quiere, para nuestra manera de vincularnos y cuáles no. Yo creo que lo que está mal es el racismo o la misoginia, no ser varón, ser mujer, ser blanco, ser negro o lo que fuera. Nada, me parece que en ese sentido la idea de valores y creencias me parece que son una parte del género. Después hay una parte que es estructural, una parte que tiene más que ver con el simbolismo, también hay como diferentes cuestiones, no solamente son valores y creencias. Sí, sí, efectivamente, por eso también un poco también la pregunta la enfocábamos a la hora de pensar el rol de las instituciones, del Estado, de los medios de comunicación, ¿no? Como entendiendo que es un conjunto, efectivamente, de elementos y, bueno, y hay, sí creo, como gravitaciones, en todo caso, que distintas o de distinto orden, también hay que ver incluso en la historización, bueno, en un montón de variables que impactan de manera diferente en relación desde la interseccionalidad, digamos, en las vidas, objetivamente, de las personas. Y en este sentido, un poco quería por ahí orientando más también una pregunta vinculada al comportamiento, digamos, ¿no? O a las conductas. Si bien desde un lugar desde la psicología, si se quiere, no más psicoanalítica, a veces son como algunas cuestiones que nos quedan más por fuera, o que quedamos más desde un lugar de la reflexión, pero ¿qué gravitación tiene en los varones esta exigencia de demostrar permanentemente la hombría, digamos, ¿no? O el ser varón en términos hegemónicos, si se quiere, y tal vez en algunas de las cuestiones que también traías Matías antes y demás, en esto, y también Enrique, en relación a la interpelación de los feminismos y que hacemos muchas veces hacia ustedes, hacia los varones, las mujeres, lesbianas, las militantes y demás, si hay, o si existe, o podemos decir que efectivamente existe una percepción por parte de los varones de esa exigencia, digamos, ¿no? En términos de demostrar la hombría, creo que tal vez son como dos esferas distintas. Por un lado, ¿cuál es la gravitación de esa exigencia de demostrar la hombría en el comportamiento cotidiano o en la práctica concreta, en las vidas en sí mismas? Y si hay una percepción de esa exigencia, si hay, cuáles son las expresiones de las mismas, digamos, ¿no? De esa percepción. Y bueno, y de qué manera también pensamos o piensan efectivamente la posibilidad de trascenderlas sin caer en la victimización, ¿no? Que creo que es algo también en el conversatorio anterior, tanto entre Laurana y Lucho aparecía algo de esto. No sé si se entiende la pregunta, pero bueno, un poco desde ahí, ¿no? Cuánto de las gravitaciones de esas exigencias, bueno, las identificamos y se identifican, que no siempre, no es lo común, digamos, que los varones identifiquen las exigencias en estos planos, digamos, de los mandatos y demás. Y bueno, y esto, y como una vez que eso sucede, ¿qué sucede efectivamente con eso? ¿Cuáles son los posicionamientos posibles?
Enrique, tenés que habilitar el micrófono, lo cerraste. Para ir cambiando todo este sistema de dominación, no es la educación sexual integral lo único, pero es fundamental. Es fundamental. Es uno de los pilares fundamentales. Y en la medida que las instituciones patriarcales, como las iglesias, por ejemplo, y el sistema en general, pone trabas para el desarrollo de esa educación, lo que estamos garantizando es que se sigan produciendo una altísima cantidad de niños formados en el sistema, en la socialización de dominación, y a la vez de niñas y niñas que van a estar invitadas a participar del sistema desde un lugar de subordinación. Entonces, pero a la vez, bueno, y eso se complementa, ¿no es cierto?, con el acceso, la educación sexual que da la, entre comillas, educación, ¿no?, sexual que da la pornografía, y todos los sistemas que tiene, y todos los elementos que tiene el sistema para ir ubicando los cuerpos en cada espacio, en el espacio que garantiza la jerarquización de las diferencias. Y ahí tenemos el machismo como esas actitudes, esas conductas cotidianas que van garantizando la reproducción de la jerarquización de la diferencia. Entonces, por un lado yo creo que todo lo que viene ocurriendo a partir de la movilización de las mujeres y de los feminismos ha permeado a la sociedad. Y los varones en general se encuentran cada vez más con mujeres que tienen posicionamientos corporales y verbales, gestuales, etcétera, diferentes a lo que estaban acostumbrados, con lo cual significa que hay reacomodamiento. Ahora, no todos esos varones que se reacomodan son nuevas masculinidades, se reacomodan en el nuevo sistema de dominación. Pero las mujeres han producido una brecha fuerte, quiebres fuertes dentro del sistema de dominación. Y creo que esto es lo que estamos aprovechando muchísimos hombres, muchísimos varones, para ser más libres, porque este avance de las mujeres ha cuestionado nuestra forma de ser, de existir, y obviamente nos coloca en situación más libre. Pero, si bien yo creo que las creencias y los sistemas, los hombres buscamos el reconocimiento de otros hombres, la mirada de otros hombres. Esto es algo común en el grupo, ¿no? La pertenencia al grupo que domina, con lazos que tienen a veces fuertes niveles de erotización. Una onda homoerótica, no estoy hablando de homosexualidad, ¿no?, de homoerotismo que circula en los grupos de hombres, en ese reconocimiento. Pero también implica búsqueda de alianzas. Por ejemplo, cuando un macho va que está acusado de algo, de ser un golpeador o de abusador, y se encuentra con un juez machista, esas miradas se van a encontrar, y hay códigos compartidos que vienen históricamente construidos, en donde se van a reconocer y van a tratar de ayudarse, porque tienen del otro lado a alguien a quien ellos denostan, que es una mujer que puede hacer cualquier cosa para cagar a los tipos, para joderlos, para perjudicarlos. Y entonces, siempre la mujer va a estar en el campo de la sospecha. Esas alianzas son muy fuertes, esas alianzas están muy vigentes todavía. Como también lo podemos ver para otro ejemplo.
si hay una pareja profesional, abogado y abogada, y van a entrevistarse con un hombre, cliente. Yo a las pacientes mujeres les recomiendo, a ver, ocupen siempre el sillón principal y observen la perplejidad y la incomodidad que tiene el cliente. Y se siente corporalmente. El cliente no sabe a quién mirar porque está acostumbrado a mirar al hombre y a reconocerse y establecer una alianza con el hombre. Y de golpe tiene que estar mirando a una mujer y se cruzan las miradas y le cuesta armar todo su discurso. Bien, esas son las cuestiones cotidianas porque tienen que ver cómo el machismo y cómo la estructura patriarcal organiza también los cuerpos y nos da lugares y nos da roles. Me tengo acá. Ahí está. Sobre lo que preguntabas, Diana, si los hombres perciben la exigencia de esta idea de hombría, algunos sí, yo creo que perciben más, no la codifican en términos de hombría o de género muchas veces, porque es un lenguaje que no manejan, es un marco teórico que no tienen. Estoy hablando de la experiencia en la asociación trabajando con varones, no estoy hablando de los varones del universo porque no los conozco. El tema es que muchas veces la expresión de esos costos o de esa exigencia es complicada porque también mostrarse vulnerable, precisamente, y asumir la vulnerabilidad frente a los demás, en el contexto de un grupo, por ejemplo, les cuesta mucho porque entienden que esa vulnerabilidad se traduce históricamente en su existencia como subordinación. Y tienen miedo de ser ridiculizados, etc. Entonces, en los grupos aparece siempre un primer momento de silencio en general de los varones que recién llegan, donde escuchan, donde van viendo también cuál es la dinámica. Y después cuando se van dando cuenta de que es un espacio seguro, entre comillas, o que no tiene ese funcionamiento jerárquico, muchas veces sí empiezan a reconocer los costos de esa exigencia, el malestar que les provoca eso, por ejemplo, el desempleo frente a esta idea de ser proveedor, u otras circunstancias. Lo que pasa es que la masculinidad hegemónica, digamos, no es nuevo, digamos, tiene costos, lo decía Connell, decía la masculinidad hegemónica no se traduce necesariamente en una experiencia de vida satisfactoria. Y eso está, digamos, está estudiado y es constatable, digamos, a la hora de relacionarse sí, en particular con estos varones. Y lo pensaba también en términos de la salud, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa también muy, muy trabajada por Beno de Keyser, por Bonino también, que hablan de la masculinidad hegemónica como un factor de riesgo a nivel salud. Y eso tiene que ver también con ese silencio, muchas veces, o con esa falta de capacidad reflexiva sobre la propia vulnerabilidad, porque el cuidado, incluso el cuidado de uno mismo, en los términos de la masculinidad hegemónica, es feminizante. Y claro, no queremos eso, ¿no? Y correr riesgos, incluso riesgos para la salud, es masculinizante, ¿no? Entonces, aparece esta idea de reconocer las vulnerabilidades vinculada con el silencio, con la vergüenza, muchas veces, de no poder mostrarse vulnerables, frágiles frente a los demás. Y muchas veces la única persona frente a la que se pueden mostrar vulnerables es frente a sus parejas. Muchas veces cuando uno habla de los vínculos de amistad entre los varones, es difícil encontrar vínculos entre varones que sean íntimos, pero íntimos. No, o sea, es mucho más sencillo el asado, el fútbol, y de hecho en la investigación salía de los malestares que por ahí hablaban en las entrevistas, y yo les preguntaba, les decía, pero ¿vos lo hablás con alguien esto? Y no, porque con mis amigos nos vemos siempre jugando a la pelota o haciendo un asado, entonces, ¿qué voy a decir yo? Ahí, si estamos en otra.
u otros dicen, no, con mis amigos nos juntamos a tomar, ¿viste? Solamente, tampoco da, ¿viste? Tirar la pálida ahí. Entonces, muchas veces ni siquiera lo hablan con nadie, y eso termina pasando factura, y también de alguna manera configura esto que en el ciclo de la violencia hablamos como esa acumulación de tensión, ¿no? Como esta cosa de estar rumiando constantemente sobre los problemas y no poder encontrar una válvula de escape. Y esa idea también vinculada a la salud implica que no vamos al médico muchas veces, o retrasamos hasta un punto ya insostenible el ir al médico, porque lo pensamos nuestros cuerpos como máquinas, nos pensamos a nosotros mismos como fuertes, y la idea de vulnerabilidad es de los demás, sobre todo de las masculinidades subordinadas y de las mujeres. Entonces, bueno, hay todo un tema con respecto a esta idea del poder y de la vulnerabilidad, del silencio, que al mismo tiempo es un instrumento del poder, ¿no? Porque si yo no me muestro vulnerable, no abro la boca, no me muestro vulnerable, me entran menos las balas, porque no te doy herramientas para subordinarme. Pero al mismo tiempo te deja encerrado, alienado, dicen algunos autores, que hay como una idea de alienación en la masculinidad también. Sí, bueno, de hecho una de las preguntas también que había pensado, te adelantaste en ese sentido, pero está bueno, creo que tiene que ver esto, si podemos considerar la masculinidad hegemónica como factor de riesgo, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí entran muchos de estos planos en relación a la salud, en relación a distintas actitudes, comportamientos, etcétera, y creo que bueno, ahí la articulación en relación al no poder mostrar la vulnerabilidad o al no poder efectivamente muchas veces ubicarse también desde ahí entre otras cuestiones. Por ahí pensando algo de estas coordenadas en relación a la sexualidad, a la sexualidad masculina, que en contexto más esto, ¿no? De los mandatos patriarcales, si tuvieran que definir o que pensar como aspectos centrales que la describen, digamos qué ideas centrales, o incluso también qué ejemplos, y si algo de eso también se encuentra cuestionado en la actualidad, o también con qué se encuentran en la práctica cotidiana, esto, ¿no? En los grupos, en los distintos espacios, en relación en particular a la construcción de la sexualidad masculina. Hace poco, cuando el equipo de gobierno que habla da los informes diariamente, y habló sobre el tema de sexualidad, recomendó la masturbación. Qué falta de perspectiva de género recomendar la masturbación. Porque recomendó una práctica que tiene más que ver con la satisfacción de la genitalidad tal como se percibe desde lo masculino. No recomendó la erotización de los cuerpos, del propio cuerpo, y del cuerpo de la pareja con la que pueden estar, o lo que sea, o el grupo, no sé. Sino que la masturbación. Y de alguna forma, así se nos ha enseñado, y así enseña la pornografía, que la cosa pasa por la penetración, el calentamiento, la penetración, la eyaculación, y se acabó. O la masturbación, la fantasía, mirar una película, la masturbación, y se acabó. No se habla de erotización de los cuerpos, porque la erotización implica un abrir el espectro de la sexualidad, en donde la genitalidad queda incluida, pero la sexualidad pasa a ser algo muy amplio y vital, es decir, la vida puede aparecer en plenitud y no quedar ahí atrapada por exclusivamente los genitales. Y creo que esto
es lo que se nos ha enseñado, y en esto aparece, está directamente relacionado con la cultura de la violación, está directamente relacionado con el sentimiento de propiedad sobre los cuerpos, calificados como subordinados, sobre la violación a otros hombres como forma de degradarlos, la violación y someterlos y alinearlos en la dinámica de poder masculina, y la violación a otros cuerpos sin tener en cuenta el deseo de esos otros cuerpos. Bueno, tema complejo, nada más. A mí me resonaba cuando Enrique hablaba antes de esta cosa de la heterosexualidad como homoerótica también. Hay una cita de Marilyn Frey que me parece buenísima, que dice más o menos que decir que los hombres heterosexuales son heterosexuales, es decir solamente que tienen relaciones exclusivamente con mujeres, ¿no? Todo siempre en términos cis. Pero a quienes admiran y respetan es a otros hombres. De las mujeres quieren sexo, y servicio y devoción. Y ella dice que la cultura masculina heterosexual es profundamente homoerótica, profundamente amante de los hombres. Y a mí me resonaba con lo que decía Enrique, y me resuena con lo que decía Martín, que contaba que uno quiere ser atractivo a la vista de otros hombres. No le importa lo que piensen las mujeres. Las mujeres, digamos, para la masculinidad hegemónica, digamos, las mujeres son un recurso para poder satisfacerse a uno mismo y para ganar poder dentro de las relaciones con otros hombres, que es donde se juega el poder en términos de género, y lo vemos un montón en cómo funciona en la cultura popular muchas veces. O sea, está el auto y está la mujer, y la mujer lo que tiene es que es de carne y hueso, pero básicamente el tratamiento es el mismo, es una especie de alarde, ¿no? de la masculinidad heterosexual hegemónica, de alarde de potencia, de alarde de un recurso, y de alarde de esa sexualidad entendida la mujer en esos términos, ¿no? Siempre hacia afuera y siempre mostrando, haciendo alarde de eso, ¿no? Igual yo creo que poco a poco, y más con las transformaciones que estamos viviendo en los últimos tiempos, también de la mano del feminismo, está habiendo, me parece, una transformación con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad masculina, lentamente. Pero bueno, en mi experiencia de investigación, justo no estoy trabajando con nuevas masculinidades, así que, o con masculinidades no hegemónicas, así que no sabría muy bien poner ejemplos concretos, pero sí que creo que está habiendo un boom. El otro día lo hablábamos con una compañera investigadora de Mar del Plata, que hablaba de esta idea de que hay como un boom de la sexología en redes sociales, ¿no? Y nuevos influencers de la sexología, y que ella estaba ahí como chusmeando, ahí pensando en investigar el tema, y veía que hay un montón de varones que por ahí con el anonimato de las redes sociales, o con esta cosa de que no le pones el cuerpo a la consulta, que hablaban un montón y que pedían consulta. Entonces me parece que quizá esté habiendo un cambio con respecto a la sexualidad, sobre todo a la heterosexualidad, que viene así como en formato cajita, que quizá eso se está modificando un poco. Bien, sí, efectivamente creo que hay, en todo lo que hace al terreno, digamos, de la construcción de la sexualidad, hay muchas cuestiones abiertas. Efectivamente se extraían, bueno, cuánto de la incorporación y de la persistencia de la cultura de la violación, incluso un montón de puentes. Hoy no vamos a llegar, es más escaso también el tiempo y demás, pero entre
entre cuánto se ejerce violencia de género en el ámbito también de la conyugalidad, cuánto de la masculinidad hegemónica efectivamente se refuerza en lo vincular también en esos planos, ¿no? Bueno, mucho de esto ustedes también lo traían. Voy a, en términos metodológicos y por cuestiones también de tiempo, sí vamos a habilitar algunas preguntas que si quieren pueden ir haciendo por el chat. Vamos a elegir algunas para que tanto Matías como Enrique puedan retomar y resonar al respecto. Y quería hacer también alguna pregunta más vinculada a esta idea de la patologización, muchas veces de los femicidas o de los agresores, digamos, ¿no? En esto de qué vínculos también establecemos entre la masculinidad hegemónica y los femicidios, que es uno de los temas también en donde, bueno, reconozco incluso cierta incomodidad también como en el planteo o en la posibilidad de incluso pensar como algunas preguntas al respecto, porque digo, bueno, las feministas decimos, y es esto en términos muchas veces, bueno, de un enunciado real, digamos, no son locos, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, y en ese sentido, obviamente, hacemos un cuestionamiento abierto a la patologización, y creo que también a veces se encuentra abierta la pregunta en relación a, bueno, si existen o no rasgos estructurales, psicopatológicos, estructuras perversas, etcétera. O sea, ¿qué de eso podemos o no, qué descartamos, qué puede llegar a existir o no, digamos, ¿no? Y esto, ¿no? Reconociéndola incluso como una pregunta incómoda tal vez, y hay algo de lo que Matías también ha en algunos planos expresado, o por lo menos leído en relación a la caricaturización del maltratador, digamos que me parece que es interesante también para un poco, si se quiere profundizar o pensar, son dos planos distintos, tal vez esto, preguntar a Enrique más en términos también como psiquiatra y demás, estas cuestiones, si se quiere, de lo estructural, y de la patologización, y bueno, y cómo eso se relaciona con esa construcción también caricaturesca en relación al agresor, al femicida, ¿no? Como a la construcción más en términos, si se quiere, como de fotografía de determinados roles y demás, y bueno, qué resonar en relación a eso, y cuánto tiene efectos, obviamente, en la construcción de sentidos comunes cotidianos. El discurso médico es un discurso de poder y lo conocen muy bien las psicólogas, psicólogos, como el discurso médico es un discurso de poder. Este discurso de poder obviamente está en sintonía y es producido en una sociedad patriarcal. Entonces pasa a estar al servicio de la estructura de dominación y del machismo cotidiano. Entonces, bueno, resulta que los violadores eran enfermos. Ah, bueno, pero si se casaban y reconocían su error y se casaban, dejaban de serlo y pasaban a ser ciudadanos con plenos derechos, etc. Esto en Argentina hasta el 2012, creo que fue, que se eliminó la figura del avenimiento después que un violador mató en la provincia de Buenos Aires a la mujer cuando le habían permitido, la justicia machista le había permitido casarse para así lavar el honor de esa mujer. Cultura de la violación avalada por la justicia. Entonces, el discurso médico dice son enfermos, con lo cual los hombres no tenemos nada que ver, son enfermos, surgen así nomás, monstruos. Lo cierto es que un pequeño porcentaje pueden ser psicópatas. Esto es estructura de personalidad, no se modifica con terapia, ni con fármaco, ni nada, no es enfermedad. Y si hay alguien, un psicótico, que en un brote mata a una mujer, bueno, seguramente si se lo medica va a estar estable, etcétera, pero eso casi no existe.
lo que existe son los machos que por ahí más, digamos, más agresivos dentro de este sistema de dominación, que terminan matando y cumpliendo una función dentro de la estructura de dominación. Pero somos nosotros como sociedad, las que estamos produciendo este tipo de individuos. No son enfermos, tampoco son tóxicos. Terminémosla con ese término, pareja tóxica, un carajo. Cuando se habla de pareja tóxica, masculinidad tóxica, lo que se está evitando es hablar de dominación masculina y de toda la estructura histórica del patriarcado. Tampoco es pandemia la matanza de mujeres, otro término médico, que esconde la estructura de dominación patriarcal. No usemos los términos médicos, usemos los términos feministas, por favor. La idea que preguntaba Diana de caricaturización del maltratador no es mía, es de Elena Casado, es una investigadora española de la Universidad Complutense de Madrid. Pero lo que trata de pensar esa idea de caricaturización es cómo construimos una otredad en el ejercicio de la violencia y simultáneamente construimos un nosotros. Esa otredad caricaturizada del maltratador nos presenta un hombre con muchas características, ¿no? Pero tradicional, autoritario, frío, calculador, racional, independiente, manipulador, que tiene el control, que ejerce violencia arbitrariamente. Es básicamente como la representación monstruosa del poder, ¿no? Y un poco también como del mal, de un concepto así como más abstracto. Entonces el proceso, y eso lo investigaron también desde la antropología, por ejemplo, cómo se hace a través de un discurso racista, eso lo investigó Norma Fuller, la idea del concepto machismo, que fue utilizado históricamente, después devino en lo que nosotros usamos hoy, pero inicialmente fue un discurso racista frente a los mexicanos en la guerra con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay como una racialización del maltratador en esta idea de machista latinoamericano, que aparece en algunas campañas publicitarias. Hay una forma clasista de construir en esa caricatura que tiene que ver con el pobre, ¿no? Con que el maltratador o el femicida es pobre. Después la realidad sabemos que no funciona de esa manera, pero es como un sentido común, ¿no? Hay con variables etaristas, como esta idea de que es un hombre tradicional, entonces se supone que los hombres que ejercen violencia tendrían que estar en la franja etaria, no sé, de 50 para arriba, porque son los que fueron socializados en el patriarcado más tradicional. Las estadísticas nos dicen eso, pero sin embargo tenemos esa idea de que tiene que ver con algo tradicional, que tiene que ver con algo antiguo, y después patologizantes, como decía Enrique. Hay un discurso, por ejemplo, en el tema de la violencia sobre la doble fachada, ¿no? Famoso, que se ha incluso llegado a denominar como, son hombres como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que tienen dos caras. Y a mí me parece que nada, son simplificaciones que nada, son traídas por algunas campañas, a veces, por discursos patologizantes, etcétera, que los encontramos también dentro del feminismo. No estoy haciendo ahí como una jerarquización. Es como un proceso que no solamente pasa con el maltratador, es una construcción de la otredad que pasa con muchas otredades. Y en ese sentido se comparte. Y lo que pasa es que también se construye por oposición un nosotros, que tienen las características opuestas, que somos modernos, igualitarios, pacíficos, ¿no? Entonces todo el tiempo dejamos fuera del nosotros la posibilidad de la violencia, la posibilidad del hacer daño y la posibilidad de tener actitudes vinculadas al dolor, hacia el otro, hacia la violencia, etc.
El problema de esta idea, cuando se instala en el sentido común, es que deja fuera la importancia de las relaciones de género, como relaciones de poder, que son inherentemente conflictivas y donde el daño es una posibilidad. También hace difícil, esa idea tan monstruosa, hace difícil que la sociedad pueda reconocer situaciones de maltrato o situaciones de violencia que no se ajusten a esos extremos, ¿no? Como uno es monstruoso y el otro es una especie de príncipe progre que jamás va a ejercer daño sobre nadie. Incluso a mujeres y varones que se encuentran en esa situación no se reconocen con esas caricaturizaciones. Pasa también con la mujer víctima, hay una caricaturización de la mujer víctima de violencia de género, no es exclusivo con los maltratadores, como dice Elena Casado. Y después en el trabajo con varones, en mi experiencia, hay varones que pueden defender valores igualitaristas o creencias igualitaristas, que pueden apostar por relaciones de pareja modernas, si se quiere, y pueden condenar activamente la violencia y aún así ejercerla, porque no hay una construcción del sujeto histórica que tiene que ver con como si fuéramos seres racionales o seres esencialmente de una manera, y hay un montón de cosas que se nos escapan dentro de la cuestión de la violencia, de las relaciones de género, de las relaciones de pareja, etc. Y me parece que es más útil pensarlo como dinámicas, como procesos vinculados a las relaciones y vinculados también a los procesos sociales. Por eso poner en el centro la idea de valores y creencias a veces va en detrimento de que consideremos elementos más estructurales o materiales que reproducen las posiciones de género y las desigualdades, o la idea de que hay algo que está privilegiado sobre otra cosa, que es ese proceso de cómo la diferencia se hace desigualdad. ¿Se entendió? Sí, bueno, sí, por lo menos, no sé, yo me quedé con varias cosas acá también tomando notas y repensando. Hay, bueno, varias preguntas. Obviamente sucede que hacemos como estas instancias son como un shock de, de un montón de ideas y de, bueno, argumentos y de cosas en las que estamos pensando fuerte, decimos, ¿no? En los conversatorios. Entonces, desde ya aparecen varias preguntas, todas no vamos también a poder llegar a abordar ahora, pero sí por ahí trasladarles algunas. También todos nos quedamos y todos resonando, y de eso se trata, también es un ciclo, entonces muchas de las cosas probablemente que aparecen también ahora serán retomadas en las próximas instancias y demás. Para nosotros también son momentos de apertura. Y bueno, les comento tal vez algunas de las preguntas que fuimos viendo. Hay varias, probablemente vean en el chat, pero son varias. Me parece interesante esto más vinculado al adultocentrismo y la masculinidad hegemónica, que tal vez fue una dimensión que no abordamos en las preguntas, y creo que es interesante para pensar, o esto si vienen pensando también algo en relación a eso, y obviamente también en el trabajo cotidiano, con qué expresiones tienen, digamos, como esos cruces, efectivamente. Porque, bueno, esto, ¿no? Como en la pregunta de qué formas podemos incluir las miradas de las infancias y de los adolescentes, de alguna manera, es cierto, o sea, de hecho, la perspectiva adultocéntrica la tenemos totalmente incorporada en absolutamente todos los planos, y nos cuesta mucho poder pensar desde otro lugar, y creo que hay algo ahí para allanar muchísimo. Después, otra también vinculada al rol de los varones cis en las estructuras machistas. Bueno, estructuras machistas, yo me animo a decir que son prácticamente todas, pero sí como algunos ejemplos más paradigmáticos, si se quiere, como la política, el sindicalismo, el fútbol. Ahí como una pregunta de Gastón que lo trae más también en esa clave. Y después otra pregunta que me parece también interesante para pensar, que tiene que ver con qué implica construir una cultura distinta a la ética de las jerarquías, o una ética distinta a la ética de las jerarquías, y si alcanza o no para cuando se piensa previamente todo lo que se hace, ¿no? Más desde este lugar.
no sé, las dejo abiertas como las tres en general, por ahí pueden hacer con su capacidad de síntesis demostrada o puesta en ejercicio alguna síntesis en relación a estas cuestiones. Y bueno, y después ya hacemos un cierre. Comenzás vos, Matías. Como quieras. Vale. Yo me había quedado resonando esto de la infancia. Una parte de la investigación tiene que ver con la infancia de estos varones, y es interesante cómo aparece, eso lo dice Bell Hooks en un librito que después les paso, que está en inglés, pero estamos traduciendo, sobre la idea de cómo para un patriarca, dice ella, su hijo es como dice, un recluta en formación. Implica toda una serie de bajadas de línea a través del dolor y a través del sufrimiento para llegar a hacerse ese hombre que supere al maestro, con todos estos discursos que aparecen incluso en la cultura popular. Y a mí me parece que, conectándolo también con la ESI, me parece que tendríamos que dar más espacio a las niñas en general, o a las infancias en general, y atender una cuestión que a mí me parece central, que tiene que ver con la violencia escolar, que, no sé, yo creo que una política transversal contra la violencia es necesariamente empezar a preguntarse qué estamos haciendo para garantizar el derecho de la infancia a una vida libre de violencia. Porque el género muchísimas veces se traduce en violencia, se traduce en mutilar aspectos de la humanidad de cualquiera, de cualquier ser humano, para transformarlo en esa forma que entendemos culturalmente, distinta en cada lugar, de lo que es un varón y de lo que es una mujer. Y eso es un proceso en sí mismo violento. Y yo creo que también tiene que ver con una mirada adultocéntrica, que tiene que ver con una mirada racista, clasista. Es una forma de organización social que me parece que tendríamos que empezar a cuestionar desde todos los lugares posibles. Yo creo que, tomando lo último, cómo tratar o cuál es la alternativa a la ética de la dominación. Yo creo que lo primero que hay que hacer, como todo, es reconocer en qué se basa esa ética de la dominación y cómo nos toca a cada persona. Hay que estar como constantemente atendiendo de qué manera quizás estamos reproduciendo una ética de la dominación, cuando, no sé, si estás en el lugar de profesor, no te das cuenta del poder que tenés y explotás a tu alumnado, o le decís, vete, hacete de abajo y andá a sacar fotocopias, cuando, no sé, yo creo que las variables profesión, trayectoria, la cuestión del poder, del trabajo, es una de las cuestiones que está ahí, que no estamos mencionando, pero que es terrible. Y me parece que la base de la ética de la dominación es un proyecto de deshumanización del otro. Y me parece vital, para ir en contra de ese proyecto, humanizar constantemente, no construir otredades, no caer en binarismos, tratar de acercarnos a las otras personas desde el lugar más humano y más vulnerable posible, y conectarnos desde ahí. Cuando lo hablábamos con Diana por teléfono antes, cuando sale esta idea que menciona Rita sobre los hombres son las primeras víctimas del patriarcado, yo creo que quizás suena fuerte mezclar primera víctima y patriarcado en una misma frase, y por ahí se piensa en términos jerárquicos, precisamente, como si hubiera una jerarquía de opresiones. Eso está muy trabajado en los feminismos, no nadie, no sé, yo no considero que haya una jerarquía de opresiones, pero
me parece vital reconocer cómo es el proceso por el cual se forma una persona para que esté aliada a la ética de la dominación. Y esa manera es a través del dolor, a través del sufrimiento y a través de la subordinación. Como decía antes, no se entra por arriba, se entra por abajo siempre a esas estructuras. Entonces, para no hacer deseables esas estructuras, me parece que las tenemos que cuestionar en todos los espacios que podamos. Se me ocurren muchos, no sé, la escuela es uno y lo de la ESI lo hablábamos. Pero también en, no sé, en lugares como la policía o las fuerzas militares, son jerárquicas. Entonces es muy complicado después trabajar para desmantelar una forma de organización que es propia de determinadas instituciones. La escuela es igual, la iglesia es igual, las instituciones en general son jerárquicas, entonces implica un cambio de paradigma, prácticamente, abordar estas cuestiones. Y nada, ánimo, cada uno hará lo que pueda. Yo creo que es importante la idea de la vulnerabilidad, la idea de la humanización y la idea de ver cómo se intersectan las estructuras de dominación y que ninguna es más importante que otra porque se apoyan constantemente. Así que, nada, en eso estamos. Sí, hay un trabajo fuerte que los hombres, los varones tenemos que hacer. Es un trabajo racional, afectivo, sobre nosotros mismos, y esto es un trabajo absolutamente cotidiano de observación y de modificación de conducta, ¿no? Pero a la vez es un trabajo afectivo para generar lazos afectivos, comunitarios y fortalecer vínculos, porque es el fortalecimiento de los vínculos lo que nos va a dar posibilidades de salida de todo esto y a la vez poder enfrentar las políticas que fortalecen el individualismo y quieren mantener todas las estructuras de dominación, léase neoliberalismo, capitalismo financiero, etc. Que a su vez tienen grupos de hombres que manejan, porque el mercado, el famoso mercado, el dios mercado, que hoy tiene la capacidad de vulnerar la soberanía de los Estados-nación, está manejado por un grupo de machos que se conocen muy bien, que tienen nombre y apellido y son machos. Cis, gay. ¿Estás seguro que trans y travesti no son? Porque son trans y travesti, están sumamente marginados socialmente. Pero después, ahí, ese grupo de machos se comporta como machos, y si hay alguna mujer ahí, se comporta con la misma forma de ser y estar en el ejercicio de dominación. Yo estoy de acuerdo con todo lo que planteabas, y creo que hay algo que tomemos Argentina y tomemos la movilización y la revolución de las hijas, todo lo que ocurrió con la larga lucha feminista argentina y cómo explotó con la lucha por la despenalización del aborto. Ahí sucedió cambios muy importantes en varones, padres, tíos, abuelos, que escuchaban atentamente a esas adolescentes, esas jóvenes mujeres, fundamentar su posición, rebelarse, etc. Y muchísimos hombres, digamos, de buena fe, produciendo cambios y reflexionando sobre sí mismos y aceptando que es necesario producir cambios sociales, ¿no? Y esto se lo debemos gracias a los feminismos y al amplio movimiento de mujeres, ¿no? Listo. Bueno, agradecerles efectivamente a los dos las intervenciones, la síntesis, los aportes. La verdad que creo que quedan, insisto, ¿no? Como muchas cosas que resuenan y también otras
incluso también en términos de pisos, me parece, construidos en relación a las intervenciones y también conectándolas con la actividad anterior y seguramente las que siguen. Creo que si transitamos una hipótesis de cambio cultural o de la necesidad de cambio cultural, estos debates son imprescindibles, y arder en preguntas, como también muchas veces nos gusta decir, es sano porque, bueno, invita a conmoverse, invita a la incomodidad, y a la cual las feministas estamos acostumbradas hace mucho, y bueno, y son herramientas que efectivamente generan condiciones de posibilidad, ¿no? Para seguramente realizar transformaciones o los cambios necesarios. Así que bueno, agradecerle a María, que va a ser el cierre, también por permitirme coordinar, intercambiar y articular las preguntas, pensar con ustedes. También me quedo con más preguntas, y bueno, y enganchada obviamente con el ciclo, que bueno, que creo que viene muy bien, y seguir generando espacios como este. Así que gracias, y gracias también a todas las personas que atentamente han estado escuchando, y bueno, muchas otras que también escucharán, imagino. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana.